Bon vespre. Gràcies a totes i a tots per haver vingut. Avui és el darrer acte de la campanya Desmuntant Sant Valentí d'aquest any. Com sabeu, One Billion Rising és una campanya global iniciada el 2012 per un grup de feministes als Estats Units per denunciar violacions i agressions sexuals a dones realitzades per homes que suposadamente les estimaven i desitjaven. El nom fa referència a una estadística de l'ONU que reconeix que una de cada 3 dones al món patiran al manco un atac masclista en la seva vida. Això fa 1 bilió de dones víctimes de violència masclista. Varen escollir el 14 de febrer per fer la denúncia, ja que Sant Valentí és de les dates del calendari més edulcorades i està especialment dirigit a les dones. Ens animem a consumir recordant que l'amor és gairebé l'estat natural que haurien de tenir, l'ideal de vida. Els missatges sobre l'amor romàntic que es lancen subliminalment estan ple de trampes per a les dones al fomentar una acceptació, normalització o tolerància de comportaments clarament abusius i ofensius. Moltes organitzacions i institucions han anat sumant-se al llarg d'aquest temps i el Consell de Mallorca ens varen unir des de l'any passat, ja que la Direcció Insular d'Igualtat té com a objectiu sensibilitzar a la ciutadania envers la prevenció de la violència masclista i fomentar unes relacions afectives sanes basades en el respecte, la independència i la igualtat. Ara veurem una de les accions que hem organitzat. És el vídeo, el ball de les al·lotes, de les dones lluires, amb la canció Antipatriarca d'Anadi Tijoux, amb la participació dels municipis de Capdepera, de Búger i d'Algaida i Alaró. Per què? Perquè aquesta campanya les dones animaven a totes les dones del món a ballar per demostrar que no estan sotmeses i que no estan vençudes, que són poderoses i ballen. I aquests municipis han ballat per nosaltres. Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
ese es uno de los actos, pero ahora tenemos el último de esta campaña, que es a quien habéis venido a escuchar, así que enseguida le dejaré hablar. Lo que pasa es que antes voy a presentároslo. Miguel Lorente Acosta tiene un currículum muy extenso, es imposible decirlo. Yo he resaltado algunas cosas. Es doctor cum laude en Medicina y Cirugía, miembro extraordinario del doctorado y se especializó en Medicina Legal, o sea, es médico forense. Y se formó en el Centro de Investigación y Formación Forense de la Academia del FBI en Cuántico, Virginia, que queda, perdona que te diga, muy cinematográfico. Mentes criminales, ¿no? Increíble cuando lo leí, increíble. Es médico forense por oposición, ha sido profesor asociado de Medicina Legal en la Universidad de Granada, coordinador general de los Institutos de Medicina Legal de Andalucía, director general de Asistencia Jurídica a Víctimas de Violencia de la Junta de Andalucía, ha sido, y es una suerte para todas las mujeres, ha sido delegado del Gobierno para la Violencia de Género, ha sido asesor técnico de la Comisión Mixta del Congreso-Senado sobre la violencia contra la mujer, asesor técnico de la Comisión del Senado sobre la prostitución e invitado como ponente a múltiples congresos y reuniones científicas sobre los temas de investigación desarrollados tanto de medicina como de violencia. Es también experto de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en temas relacionados con la violencia y la agresión a la mujer. Muchísimos más. Ha escrito múltiples publicaciones, le seguimos muchas mujeres y hombres y escuchamos atentamente todo lo que tiene que decir, desde luego. En cuanto a libros, resalto Mi marido me pega lo normal, que fue algo muy especial. Este libro supuso un antes y un después. El rompecabezas, Anatomía del maltratador. El álbum de fotos, en el capítulo del libro Ellas, que son de varios autores. También Los nuevos hombres nuevos. Y el último que resalto, Tú haz la comida, que yo cuelgo los cuadros. Estos son algunos de los títulos de libros de Miguel Lorente. Ha sido reconocido con 15 premios, muy merecidos todos ellos, y hoy le tenemos aquí. Hemos estado detrás de él 8 meses. 8 meses, que le recordábamos. Y él decía, sí, no te preocupes, que iré. Y aquí lo tenemos con todas vosotras. Su conferencia tiene un título que a mí me encanta. Me remito al mito, normalidad y violencia de género. Empezamos, Miguel. Muchas gracias. Bueno, ya son 16 premios, porque estar aquí hoy es en el fondo un premio, porque estoy muy feliz de estar aquí, de dar respuesta a Nina, porque fue ella y su entusiasmo el que me ha hecho estar aquí, porque es verdad que cuando lo intentamos en noviembre fue imposible. Imposible porque había muchas cosas, muchos proyectos danzando por ahí, por Latinoamérica ahora principalmente, que se está trabajando mucho en la investigación de los femicidios, que allí es una situación terrible, siempre es terrible en cualquier lugar, pero allí está aumentada esa situación dramática por la frecuencia, ¿no? Y por las circunstancias en las que se producen y por las respuestas que conllevan, ¿no? Pero hoy estamos aquí y estoy especialmente feliz de hacerlo, de volver aquí. Me sentía en el avión como una pequeña gota de lluvia, no me esperaba llegar aquí lloviendo y yo digo, bueno, pues en el fondo soy una gota más que va a aterrizar y va a caer y de alguna manera pues también voy a dejar la huella, no solo de la humedad que genera, sino un poco tratar de transmitir ideas, de dar alguna referencia para que podamos ver la realidad desde una perspectiva distinta. Y si os parece, me voy a adelantar, porque esto de venir de tan lejos y quedarse así encerrado, pues parece que todavía voy a estar mucho más lejos, ¿no? Prefiero hablar así un poco más cerca de vosotras, más cerca de vosotros, y también acercarme un poco a Nina, que parece que estábamos en la isla y en la península, ¿no? Parece que estamos aquí con el mar en medio, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente creo que es muy importante el planteamiento que se ha hecho alrededor del amor romántico, ¿no? de que fue una prolongación,
Porque al final el machismo lo único que ha hecho es cambiar para seguir igual, ¿no? Es decir, el machismo de hoy no tiene nada que ver con el machismo de hace 20 años, de hace 100 años, ¿no? Pero los tres machismos, todos los machismos se caracterizan por lo mismo, ¿no? Por tener la referencia sobre la figura, la posición, las ideas de los hombres y a partir de ahí tratar de ejercer ese poder, ese control, ese dominio de manera muy diferente, ¿no? Y el amor romántico fue la continuidad del control que tenían las mujeres en una convivencia en familia mucho más cerrada, mucho más estrecha, ¿no? Y cuando esa independencia, ese cambio del modelo de familia pasó a ser basada en la pareja, pues la forma de perpetuar ese control fue, entre otras cosas, a través del amor romántico. Y eso es una construcción cultural, ¿no? Porque el machismo del que estamos hablando no es un machismo solo de hoy, ni que comenzó pues, con la Revolución Francesa o con cualquier proceso histórico puntual. El machismo de hoy comenzó en el Neolítico, comenzó hace 10.000 años y se ha ido perpetuando, reforzando, se ha ido adaptando a las nuevas circunstancias, siempre para conseguir ese objetivo. Por tanto, cuando hablamos de ese machismo, lo vamos a ver, estamos hablando de poder. No estamos hablando de una deriva, ni de un accidente, ni de algo incontrolado, sino es todo lo contrario, es una construcción de poder para que la normalidad juegue a favor de quien han decidido cuáles son las normas, las pautas, las referencias para desarrollar esa convivencia en la sociedad. Por lo tanto, ahora la sensación que existe cuando nos enfrentamos al día a día, en general en la sociedad, es que tenemos una especie de espacio de convivencia, de relaciones, caracterizado por esa normalidad, ¿no? Una normalidad democrática, una normalidad respetuosa, una normalidad que considera a la otra persona, al diferente, al diverso, y que dentro de ese contexto de convivencia pues tenemos una especie de parte donde sí reconocemos que hay algunas cuestiones que no son del todo positivas, ¿no? Hay desigualdad, las mujeres en algunos trabajos a veces cobran menos que los hombres, hay una sobrecarga de trabajo, el tiempo está más limitado para ellas. Entonces se ve como que junto a la normalidad hay un espacio de desigualdad y luego parece que al final, allí al fondo, a la derecha, hay una cosa que se llama machismo, ¿no? Donde ya esa desigualdad se presenta en forma de determinadas conductas, actitudes, donde hay violencia, donde hay acoso, donde hay abuso, resultados de conductas puntuales aisladas como, digamos, una especie de problema cuantitativo, ¿no? Lo demás está bien, pero aquí hay algo que supera los límites, los umbrales que nos hemos dado para convivir. La realidad es muy diferente. La realidad, cuando hablamos de una cultura construida sobre las referencias de los hombres, eso es la desigualdad y la desigualdad es el machismo. Es decir, no hay un espacio de normalidad sin machismo, no hay un espacio de normalidad sin desigualdad. Y esa construcción es el machismo. No tiene por qué expresarse en conductas particulares, que lo hace, para que empecemos a hablar de machismo, sino que hay una construcción basada en la desigualdad, como vamos a ver, que es el machismo. Luego hay zonas donde el machismo se presenta con más intensidad y zonas donde se presenta con mucha más intensidad. Pero todo es machismo. No hay un espacio sin machismo. La cultura, la única cultura que tenemos, es el machismo porque es una construcción que da lugar a ese predominio de las referencias masculinas y, por lo tanto, para someter y controlar bajo los dictados, bajo lo que se ha considerado que es adecuado para esa sociedad. Por eso, cuando hablamos de violencia de género como parte de esa normalidad, estamos hablando de una violencia estructural, es decir, que nace del orden dado, no contra el orden establecido. Cuando hablamos de violencia por el narcotráfico, por el terrorismo, por cualquier elemento criminal, estamos hablando de una violencia que atenta a las normas, las pautas, las referencias que nos hemos dado para convivir. Por tanto, se ve como una amenaza y se ve que puede afectar a cualquier persona. Cuando hablamos de violencia de género, nace de esas pautas que nos hemos dado, de lo que debe ser el papel que debe ocupar una mujer y lo que debe ser el papel que debe desarrollar un hombre para controlar que la mujer se ajusta a lo que se espera de ella. Luego, eso no se ve como un elemento crítico, sino que se ve como una forma de mantener el orden. Y por eso la violencia de género ha jugado y sigue jugando un papel clave para mantener esta estructura, para mantener este orden, para mantener y perpetuar estas referencias. Habría sido imposible mantener esa desigualdad injusta con esas manifestaciones tan dramáticas, tan terribles, con esos homicidios, con esas violaciones, con esas injusticias, todo este tiempo sin la violencia y sin la amenaza, es decir, sin la posibilidad de la violencia, porque es algo que se lleva y que
se integra como parte de las circunstancias, porque ahora veremos cómo el machismo, que es poder, juega para intentar contextualizar, para intentar limitar esa construcción a determinados momentos, incluso a determinados hombres, para que el resto no puedan ser señalados como machistas a través de la conducta, puesto que machista se es simplemente por el hecho de nacer y de desarrollar una identidad construida sobre esas referencias. Para no ser machista hay que dejar de ser machista, porque somos machistas, porque tenemos esa construcción y creemos que hacer esas cosas que en principio son normales están cargadas de machismo. Por lo tanto, es importante entender que esa construcción de la desigualdad da lugar a una estructura jerarquizada de poder. Y además una construcción jerarquizada de poder donde la referencia está basada en, como hemos dicho antes, lo de los hombres, en lo masculino, que pasa a ser lo universal, mientras que lo femenino pasa a ser elementos de valor y reconocimiento en determinados espacios y en determinados momentos. Cuando hablamos de cuidado, cuando hablamos de afecto, cuando hablamos de maternidad, evidentemente la figura de la madre es la más reconocida, es la más valorada, pero siempre en un contexto diseñado por hombres y controlado por hombres. El padre, el hermano mayor, el tutor, el marido, siempre hay un hombre que controla que la mujer haga lo que se supone que tiene que hacer. Por eso hoy no vamos a hablar, pero la paternidad, el ejercicio de la paternidad era controlar que tu mujer fuera una buena madre. No se pedía al hombre que desarrollara afecto, cuidado, cariño, atención, sino que tu mujer sea una buena madre. Entonces, ese era como un papel de los hombres para sentirse buenos padres, incluso para que el derecho reconozca la figura del buen padre de familia y no de la buena madre de familia para valorar si las cosas están bien o mal hechas. Luego, esa construcción es una construcción de poder, vemos que está jerarquizada y por lo tanto el que está arriba, el que tiene una posición de poder, cuando hay un conflicto no le interesa dialogar, porque pierde el uso de los elementos de poder que solo desde esa posición se pueden utilizar. Es justo lo contrario, lo que le interesa es avivar el conflicto, porque cuanto más objetivo sea el conflicto, más legitimado se va a sentir para acudir a esos elementos de poder exclusivos a su posición. Cuando un maltratador, y a mí me lo han dicho directamente, ¿no?, a la cara, justificando lo que hacían, te dice, sí, yo le pego a mi mujer, claro que le he pegado, pero es que mi mujer se empeña en llevarme la contraria. Entonces, describe perfectamente esta situación, trasladémosla a cualquier otro nivel. El agresor lo que te está diciendo es, yo estoy aquí, mi mujer está aquí. Cuando mi mujer no acepta lo que yo digo que tiene que aceptar o que tiene que ser, lo interpreto como un ataque a mi posición, porque mi posición es superior. No pienso que mi mujer tiene un criterio distinto al mío, que no nos ponemos de acuerdo, que opinamos de manera diferente, que nuestras inquietudes, nuestros gustos, nuestras prioridades son distintas. No. Pienso que me ataca. Y ante eso me legitimo para llegar a un momento y decir, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Entonces se justifica en el uso de la violencia. Por lo tanto, esa construcción jerarquizada de poder es un poco la que va a impregnar toda la realidad y necesita muchas cosas para llevarla a cabo. Porque cuando hablamos de conductas, cuando hablamos de resultados, cuando hablamos de aquello que intentamos analizar para ver su significado, no estamos hablando de que hombres y mujeres están aisladas del resto del contexto. Pueden variar en cuanto a los elementos individuales la forma de plasmar o de vivir esa construcción cultural. Pero en el fondo ese hombre y esa mujer están impregnados en un contexto de relación sobre el cual van construyendo su propia relación, pero es que esa relación surge en un contexto social y el contexto social viene marcado por las patas culturales que nos da la convivencia, que nos da lo que se supone que tiene que ser esa organización social y cultural. Y las influencias se van produciendo de manera más directa o más indirecta conforme estemos hablando de un contexto más cercano al nivel de influencia. Lo cultural en lo individual influye de manera indirecta, no todo el mundo reproduce las mismas pautas, los mismos valores, pero sí la sociedad, luego la sociedad, la relación y luego el individuo. De manera que todas estamos dentro de ese contexto social y cultural. Y a la hora de desarrollar y desenvolvernos vamos a estar influidos por ese contexto. Por ejemplo, en nuestro contexto cultural, aquí nadie ha venido vestido con una túnica, ¿no? Y si estuviéramos en un país diferente, a lo mejor la mayoría irían vestidos con una túnica, porque nuestra forma de convivir, nuestra cultura, nos dice que bueno, las pautas de la moda, las pautas de vestimenta son un poco las que reproducimos, pero al mismo tiempo también venimos de maneras muy diferentes, vestidas.
porque lo individual toma como referencia lo cultural, pero luego lo plasma de manera independiente según las circunstancias, según la experiencia, según las relaciones, según el lugar donde viva. Entonces, esa manera de plasmar lo individual no quiere decir que no exista un elemento común para poder tomar esas referencias de la sociedad y de convivencia. Por lo tanto, cuando hablamos de elementos individuales, estamos hablando de elementos culturales, porque esa identidad que desarrollamos sobre la referencia de la cultura hace que tengamos elementos comunes y elementos que compartimos, aunque luego reproduzcamos y plasmemos de manera distinta. Y por eso es tan complicado romper esta construcción, porque al final la cultura define a las personas y las personas se manifiestan según dice la cultura y reforzando esa cultura. Para cambiar la cultura tenemos que cambiar las personas, pero ¿cómo vamos a cambiar a las personas si la cultura dice cómo tenemos que ser y ese tener que ser refuerza la construcción cultural? Es muy complicado introducir ahí elementos que rompan esa dinámica, y cuando rompes esa dinámica te consideran que no eres un hombre, que no eres una mujer. Lo primero que me dijeron a mí, cuando empecé a preguntarle a jueces y fiscales como médico forense en el año 88 qué era eso de la legislación que había, de la respuesta que se da de justicia, porque no se perseguía de oficio cuando hablamos de lesiones. Estamos hablando de mujeres que en el año 88 acudían con lesiones graves, no había concienciación, no había sensibilización, no había recursos, no había información, y cuando acudían a un juzgado eran porque había habido una agresión bastante grave. Y te decían, mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado, porque el título ese no me lo inventé yo, fue lo que a mí me impactó, porque yo no había estudiado en medicina la violencia contra las mujeres y no había estudiado en la oposición a médico forense, que se supone que era el especialista que establece la administración, el Estado, para responder ante esa violencia, pues no venía ningún capítulo de violencia contra las mujeres. Y cuando yo vi esa violencia y la vi con esa normalidad como compañera, cuando mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. Mi marido me pega con motivo, pero él me ha pegado sin motivo y por eso lo he denunciado. Mi marido me pega, pero por lo menos le importo. Eran frases, son frases que dicen las mujeres maltratadas todavía hoy, lo vamos a ver. Por lo tanto, cuando te enfrentas a eso y empecé a preguntarle a jueces y fiscales, pues un día que iba a tomar café, como hacíamos casi todos los días, llego un poco más tarde y cuando entraba en la cafetería se vuelve un fiscal y dice, cuidado que viene el traidor. Y simplemente por preguntar sobre este tipo de cuestiones me convertí en el traidor. Evidentemente no me echó veneno ni hizo nada raro, porque estoy aquí, pero a mí me llamó la atención, Dios, está el traidor, simplemente por esto, ¿no? Entonces, ves cómo si haces algo que se supone que tú, porque a mí me lo decían, ¿tú qué pintas trabajando el tema de violencia contra las mujeres? Eso que lo estudian ellas. A mí me decía en la facultad, me decían, no pierdas el tiempo con esas cosas que tú vales mucho. Tú eres muy bueno, me decían, tú dedícate a lo del FBI, al ADN, a todas estas cosas, y no pierdas el tiempo con eso. Y poco a poco, evidentemente, me di cuenta que lo importante era esto y no todo lo que se consideraba importante. Pero dejas de ser un hombre según se espera de ti, entra en el terreno de la sospecha. Y a partir de ahí te miran de una manera diferente. Y te siguen mirando de una manera diferente, aunque no lo parezca, porque yo siempre digo que yo soy el único profesor de la facultad que no está en las listas de WhatsApp, donde mandan mujeres en bikini y cosas por el estilo. A mí no me llega nunca nada de eso. Yo lo sé porque ellos luego hablan, ¿has visto la que te manda esta mañana? Esta vaya tal. Entonces te das cuenta de que tú eres un elemento que no forma parte de ese círculo de masculinidad, de fratría, ¿no? Entonces te ven como alguien diferente. Y está bien que te ven así, porque saben entonces y demuestran que lo que hacen lo hacen con conciencia y con esa forma de reforzarse. Por lo tanto, es complicado romper eso, porque además esa identidad es cultura, la cultura hemos dicho que es el machismo. El machismo es cultura, no es conducta. Es decir, no hay que esperar a que haya algo para decir, machista. No, machista ya somos de base. Ahora, a ver cómo se expresa eso más o menos. Pero la cultura es el machismo. Y el machismo y esa cultura es una construcción de poder porque da privilegio, da ventaja, da beneficios a la hora de desarrollar y de enfrentarse a los conflictos, porque al final tú vas a resolver eso de una manera más o menos ventajosa. Y esa situación, fijaos cómo la influencia que tiene, que en el Eurobarómetro de la Unión Europea sobre violencia de género dice el 2% que la violencia es aceptable en determinadas circunstancias. Y hay un 1% que dice que es aceptable en todas las circunstancias. Es decir, que ya de entrada, toda la Unión Europea, hay
Son estudios sociológicos, no son en juzgados ni en comisarías, sino que la gente, la sociedad, piensa, aquí en nuestro país igual, que hay razones para maltratar a una mujer. Incluso que cualquier decisión que tú hagas en nombre de esa violencia está justificada porque tú sabrás por qué lo haces, un 1%. Estamos hablando de millones de personas en la Unión Europea. Por lo tanto, esa situación es una construcción cultural. Y luego se plasma en resultados como el de la macroencuesta, que fue el último que tuvimos, donde hay un 44% de mujeres que dicen que no denuncian, y esto es de 2015, es decir, plenamente vigente, que no denuncian porque la violencia que sufren no es lo suficientemente grave. Luego lo de mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado, sigue estando vigente. Y siguen reproduciéndolo el 44% de las mujeres que no denuncian. Porque le han dicho que esa violencia forma parte de esa construcción cultural de la relación de pareja que lleva a minimizar, que lleva a integrar la violencia como algo normal. Y por eso también hay un 21% que dice que no denuncia porque siente vergüenza. Siente vergüenza de denunciar al marido, pero no siente vergüenza de denunciar al vecino o a cualquier otra persona que la pueda agredir en un momento determinado. ¿Y por qué siente vergüenza de denunciar al marido? Pues porque le han dicho, culturalmente se ha construido la idea de que solo las malas mujeres, solo las malas esposas, solo las malas amas de casa son las que sufren violencia. Porque las sufren porque el marido las corrige o las castiga por algo que han hecho que está mal. Luego, si yo denuncio que mi marido me ha pegado, estoy anunciando a todo viento que soy una mala mujer. Luego, al final, es tú quien analiza la culpa sobre esa construcción social y cultural llena de mitos, llena de estereotipos, que además están basados en los mitos del amor romántico, como veremos un poco más adelante. La situación es tan potente que hemos visto las imágenes de este caso en televisión, ¿no?, cuando la golpeaba a la mujer al entrar, y la mujer nunca denunció esta violencia. Se denunció porque hubo imágenes que, al revisarlas, demostraron que había habido un caso de violencia y se denunció, pero no porque ella lo hizo. Como tampoco ocurrió en otra agresión que sucedió también en la calle y que unas cámaras grabaron en la agresión, o unos chicos jóvenes que también fueron agredidos, y en ninguno de estos casos, cuando era una violencia bastante intensa en la forma de llevarla a cabo, pues ninguno de estos casos se denunció, porque forma parte de esa construcción normal que integra la violencia como parte de las referencias sociales y culturales. Por eso, cuando analizamos la violencia, nunca podemos quedarnos en esa situación individual, porque realmente la cuestión individual que da lugar a la violencia está construida, está desarrollada sobre esa relación, la forma de entender la relación que hablábamos antes, que de alguna manera lo que hace es establecer la idea de que para conseguir determinados objetivos, hay motivos, hay razones, pues se puede llegar a usar la violencia. Hemos visto que de entrada es un 3%, un 1% que cualquiera motivo y otro determinado motivo. ¿Qué motivos? ¿Qué motivo hay para poder hablar? El que decida el agresor. Porque no hay ninguna página web de la Unión Europea que diga machismo.com, donde tú entras y dices, ¿estoy dentro de los motivos o no estoy dentro de los motivos? No, no, no. Lo que tú decidas me lleva a la contraria, por ejemplo. O ha hecho esto, o ha llegado el otro. Yo conocí un caso como forense en el que el hombre buscaba en aquella época, estamos hablando de un billete de 500 pesetas, ¿no?, unos 3 euros, ¿no?, y decía que la mujer lo había cogido y que se había ido, que había comprado algo, que se había gastado y que no lo tenía, tal cual. Y la mujer, yo no lo he tocado, una mujer maltratada, tal, pánico le tenía al marido, no, yo no he tocado, yo no toco lo tuyo, yo nada. ¿Dónde está la 500 pesetas? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Y dice, pues me lo vas a dar. Y si no me lo das, hasta que no me lo des, cada hora de reloj te doy una paliza. Y efectivamente, puso el reloj, ¡pum!, una paliza. A la hora, ¿dónde están las 500 pesetas? No, ¡pum!, otra paliza, ¡pum!, otra paliza. ¡Pum!, otra paliza. Y cuando llevaba 7 o 8 agresiones, que yo la vi ya bastante grave a la mujer, se dio cuenta de que no la llevaba y que él la había dejado en otro sitio distinto a las 500 pesetas. Ya está, pues fue y pues las 500 pesetas y nunca le pidió perdón, ni oye, cariño, perdona, que no. No. Era parte de lo que él consideraba que tenía que hacer en ese momento. Y como dicen, ¿no?, y si no por esta razón, ya habrá otra razón, ¿no? Ese tipo de argumento. Bueno, pues esos objetivos al final se llevan a cabo porque el contexto social, tanto el relacional, individual, relacional, social, entiende que hay motivos para usar la violencia con tal de alcanzar determinados objetivos. Y esa idea de que hay motivos es construida sobre la referencia cultural basada en el género, en lo que los hombres
deben hacer o pueden hacer y en lo que las mujeres deben hacer o pueden hacer. Entonces la construcción cultural da significado incluso al uso de la violencia y establece el límite de lo cuantitativo para que se cuestione o no. Pero ¿dónde está ese límite? Cuando yo le preguntaba, cuando a mí me impactó tanto esas frases, porque no era una sola mujer, eran muchas, y le decía yo, ¿qué es lo normal? Entonces se quedaban perdidas, porque yo creo que ni siquiera ellas se habían parado a pensar qué era lo normal. Porque lo normal, cuando decíamos el recorrido, el primer día fue un empujón, el segundo día fue un bofetón, el tercer día fue un puñetazo, el cuarto día fueron muchos puñetazos, el quinto día fueron muchos puñetazos y alguna patada, y así progresivamente van normalizando mayor grado de violencia. Por lo tanto, esa normalización está construida sobre esa referencia cultural que, insisto, da motivos para que la violencia sea un instrumento útil para alcanzar determinados objetivos. Y eso se puede y se consigue no solo por la idea del mandato lineal, como pueden ser las ideas, ¿no? Como puede ser la referencia delimitada a raíz de una cosa objetiva, sino que se impregna de esa construcción cultural a través de los valores, de los principios, de los mitos, de los estereotipos, para cubrir cualquier espacio, para que no haya una actitud crítica, una actitud que esté pendiente de ver si se ha producido o no se ha producido algo para cuestionarlo. El machismo está en el aire, el amor no, el amor está en la canción, pero el machismo está en el aire, lo impregna todo, no hay resquicio que no esté ocupado por el machismo. Y por lo tanto, cuando hay algún conflicto siempre hay una referencia más o menos cercana, más o menos definida, puede ser una idea, puede ser un argumento, puede ser un mito, puede ser un estereotipo que permite integrar toda esa construcción dentro de determinados elementos que le dan significado. Y ahí es donde son muy potentes los estereotipos y los mitos. Fijaros que los mitos, los estereotipos, hacen referencia a todo lo que se cree que es adecuado, justo, propio de determinados contextos, de determinadas personas, de determinadas circunstancias. Y el mito lo que hace es lo contrario, cuando hay un conflicto, lo que hace es dar una interpretación, una justificación lógica para resolver ese conflicto. Entonces, el juego entre mitos y estereotipos es muy eficaz y están definidos por la cultura. Los mitos y los estereotipos varían con las culturas, siempre bajo la impregnación machista, porque no hay cultura que no sea machista en ningún lugar del planeta, pero esa construcción de los mitos y los estereotipos es muy eficaz. ¿Por qué? Porque los estereotipos lo que hacen es, de alguna manera, evitar el conflicto social, el conflicto público, mientras que el mito lo que hace es resolver el conflicto cuando supera los límites, cuando supera las barreras que no hemos dado para controlarlo en el ámbito privado, en el ámbito invisible de lo íntimo, de lo particular. Fijaros que cuando hablamos de violencia de género, el estereotipo lo que viene a decir es que la violencia es normal, no lo entra, algo habrá hecho la mujer, es un tema privado, estamos criminalizando las relaciones de pareja, dicen algunos juristas, estamos interfiriendo en la propia dinámica donde hay fases positivas y fases negativas. ¿Y qué ocurre con esta construcción? Pues que la violencia de género no es un problema social. Se queda en el ámbito de lo privado, en el ámbito de lo particular. De hecho, el 80%, depende del año, 80-75%, de los casos de violencia de género que tenemos en nuestro país no se denuncia. Ni siquiera se conoce qué está sucediendo. El 80 o el 75%. El estereotipo con todas esas construcciones lo que hace es reducir esa situación a cuestiones de pareja, cuestiones privadas. Pero ¿qué ocurre cuando hay una agresión grave, cuando hay un femicidio, cuando han matado a una mujer, cuando eso ya no se puede parar, no se puede ocultar, no se puede mantener en el ámbito privado? Pues que tiramos de mito. Tiramos de mito y lo que hace el mito es dar una explicación, resolver el conflicto que pensábamos que no podía suceder. Sucede, entonces tiramos de mito. ¿Y qué dice el mito? Pues que hay muchas denuncias falsas, que estaba borracho, que es un crimen pasional y que por lo tanto ha sido fuera del control de la razón humana, etcétera, etcétera. Y de esa manera, en lugar de entender el problema que hemos logrado evitar con el estereotipo, en lugar de entenderlo como un problema social, vuelve a situarse en un contexto particular de circunstancias o de determinados hombres o de determinadas mujeres, pero nunca un problema social y cultural. Luego que al final el juego de mitos y estereotipos es muy eficaz para mantener esa situación como al margen de la construcción cultural que da lugar a esa
a ese uso de la violencia, a ese uso del poder y de la violencia dentro del poder para mantener la posición de referencia de los hombres. Y por eso, como decía al principio, el amor romántico es tan pernicioso, porque al final es construir la relación de pareja desde el principio, es más, desde antes de que comience, porque ya llegas a la relación de pareja impregnado e impregnada de estos mitos, para organizarla sobre esa situación donde la violencia, los propios mitos hacen referencia a ella, se entiende que es algo normal, que es algo habitual, que es algo que puede ocurrir y que va a ocurrir en algún momento cuando surja algún problema. Por eso tenemos mitos como el de la media naranja, el complemento perfecto, ¿no? El mito de los celos son amor, y además te lo justifican, pero ¿cómo te da igual que esté hablando con otro a que no te dé igual, ¿no? Entonces, todo ese tipo de tal, se entiende que el control que se ejerce a través del argumento de los celos forma parte del amor. Cuanto más celoso, más te quiere. Y por lo tanto son elementos que justifican la construcción no solo de esa relación de dependencia y estrecha sobre la jerarquía del hombre, sino que incluso se entiende que cuando se expresa es algo positivo, ¿no? El mito de los celos y del amor romántico es lo que luego lleva a una mujer maltratada: mi marido me pega, pero por lo menos le importo. No solo no cuestiona la violencia, sino que entiende que es una expresión de amor, que lo hace a través de esa forma. El de la pasión eterna, la falacia del cambio por amor, que hace que las mujeres se sientan responsables de cambiar al chico o al marido, y soy yo la que tiene que cambiarlo, porque lo quiero mucho y no puedo irme ahora. Si ahora efectivamente él me ha demostrado su violencia, su situación, su desprecio, su humillación, pero precisamente yo le voy a demostrar mi amor intentando cambiarlo, porque lo voy a cambiar porque el amor todo lo puede. Entonces se van retroalimentando estos mitos y al final van jugando pues con la idea del conflicto como algo propio de las relaciones de pareja. El otro día estaba hace una semana, en Costa Rica, y una fiscal que lleva violencia de género dice: bueno, también es verdad que estamos siendo un poco exageradas con eso de que estamos criminalizando la relación de pareja, y dice, ¿a quién no le han pegado un bofetón algún día? ¿No? Entonces se está normalizando el conflicto, es decir, no, discuten, pues el hombre que es muy impulsivo te da un bofetón, pero eso no significa que no te quiera o que te quiera controlar o que te quiera dominar, simplemente es parte aislada del conflicto, ¿no? Entonces toda esa situación va generándose a través del amor verdadero, lo perdona y todo lo aguanta, ¿no? Es decir, mi compromiso con el amor precisamente es el perdón, el intentar apostar por la familia, por el compromiso. Y ojo, estamos hablando de un proyecto vital. No estamos hablando de que hemos quedado para cenar y que al final hemos discutido. No. Estamos hablando de que tu vida va en ello. De que tus compromisos, todos los proyectos, todas las experiencias, todo eso está en juego. Si acaba el amor romántico, acaba parte de tu vida, parte de tu proyecto. Y a ti que te han vinculado por eso del afecto y el cariño y el cuidado, porque así se dice que debe ser la identidad femenina, te han vinculado especialmente a lo que es la relación. Si fracasa la relación, fracasas tú. No tanto él, porque además ha fracasado para que la relación haya llegado a este extremo y por ser incapaz de rehacerla a través de esos compromisos con el cambio, con la apuesta, con la demostración de amor, etcétera, etcétera, ¿no? Luego fijaos cómo esa construcción del amor romántico está en la base y es fundamental para que no solo se produzca la violencia en las relaciones de pareja más jóvenes, que se está produciendo y ahora veremos por qué, sino para que a partir de ese momento la relación surja con el vicio de ese amor romántico que supone que la mujer genere una situación de dependencia respecto al hombre agresor. Por lo tanto, sin esa construcción sería prácticamente muy diferente. Y sobre esos mitos se van construyendo luego otras justificaciones. Y hay mitos específicos sobre el agresor, por ejemplo, cuando se habla de que los agresores son alcohólicos, son drogadictos, son personas con trastornos mentales o con enfermedades mentales o con cualquier otro conflicto que justifique el uso de la violencia. Y eso es una situación que se reproduce con mucha insistencia porque es el argumento de exculpar a los hombres, entender que hay circunstancias, no identidad, en el desarrollo de esta conducta. Y si yo defino que el maltratador es un hombre violento porque tiene un trastorno mental, porque tiene una enfermedad, porque tiene una dependencia a determinadas sustancias, estoy diciendo que todos los demás hombres no son maltratadores, porque yo estoy reduciendo ese tipo de
conducta y de situación a determinadas circunstancias o características. Por eso se insiste mucho en los perfiles del agresor. Por donde vas dices, bueno, ¿y cuál es el perfil del maltratador, ¿no? Como diciendo, dime la clave para yo poder identificarlo y sobre todo para yo poder exculpar al resto. Y yo siempre he insistido en que, ahí se ve mi fotodillo ya bastante jovencillo, en que tiene 3 características fundamentales. El perfil del maltratador tiene 3 características. Es un hombre, varón, de sexo masculino. Ese es el perfil del maltratador. A partir de ahí, lo hay más impulsivos, lo hay más compulsivos, lo hay más controladores, lo hay menos controladores, lo hay más que utilizan la violencia psicológica, otro tipo de violencia, pero el maltratador es una persona que sobre su referencia masculina que le permite usar el poder y el control como algo no solo que es normal en la relación, sino que es demostrativo de lo mucho que la quiere, porque se preocupa mucho por ella, por la imagen que da, por el qué dirán, qué van a pensar, con esa ropa, con esa pinta, tomando café con otro, todo eso lo hago por ti, porque yo te quiero a ti mucho. Bueno, pues a partir de ahí tú vas desarrollando tu estrategia, pero esa es la clave. Igual que los mitos del amor romántico está en la esencia de una construcción de relación de pareja basada en esa dependencia, en ese control como expresión de cariño y expresión de amor. Y luego fijaros que esos mismos mitos establecen también sus perfiles para las mujeres cuando llevan a cabo determinadas conductas. Esto hace unos días, ¿no? La mujer esta que se ha conocido que por medio de otro hombre tal lo convenció, se supone, ya veremos en qué queda la cosa, para matar a su marido. Pero fijaros que es una conducta reprobable, pero ¿por qué la traigo? Pues porque la sociedad, la cultura ha creado una referencia que no hay nada más que nombrarla para entenderla lo que significa. Si yo digo la viuda negra de Alicante, ya no hace falta que diga nada más. Ya sabemos que es una mujer que ha matado a otro hombre, tal y cual, y además lo habrá matado durmiendo cuando estaba tal, para ver toda la perversidad de las mujeres. Si digo la viuda negra de La Coruña, pues también. Y ocurre muy de vez en cuando, pero se le carga de significado y sentido de manera crítica hacia la mujer y a las mujeres que pueden actuar de esa manera, y los hombres que están asesinando, 60 de media cada año en España, no tienen una construcción cultural que defina, al contrario, se busca características para aislarlos, para separarlos, para que no tengan nada que ver un maltratador con otro. Y están asesinando cada año de media 60. Y no existe la figura del escorpión asesino o el ciempién criminal, ¿no? Podría haberse creado la misma figura para que entendieran, mira, el escorpión asesino de Valencia. Pues, tío, ya todo el mundo sabría que es un hombre que ha matado a su mujer, da igual, ¿no? Pero no, la viuda negra sí existe, ¿no? Y eso son lo que la cultura permite introducir para que rápidamente tengamos una idea clara de lo que ha sucedido o de lo que se pretende que ha sucedido a través de esa forma de entenderlo. Y como es cultura, está impregnada en la identidad de cada chico y de cada chica, ¿no? Y cuando vemos que la gente joven, los chicos de 13, 14 años, ya piensan que en el 30%, que si la mujer sufre violencia es porque algo habrá hecho ella, imaginaos la fuerza que tiene esa construcción. Imaginaos lo difícil que es romper esa dualidad identidad-cultura, porque sin mayor experiencia, sin mayor referencia, ya llevan esa situación dentro, igual que todo lo de la perversidad de las mujeres, igual que es que van buscando caña, es que en el fondo gustan que le digan piropos, es que son ellas las que provocan, etcétera, etcétera. Y está interiorizado, está normalizado a través de esos mitos y de esos estereotipos. Y cuando hablamos de construcción cultural, estamos hablando de que afecta a todas las personas. Hemos dicho al principio, para no ser machista hay que dejar de serlo, porque la cultura te hace ser machista y da igual que seas juez, da igual que seas médico, da igual que seas arquitecto, da igual que seas trabajador de la construcción, eres machista. Porque no depende de tu formación, de tu relación, de tus características individuales, sino del contexto común a todos ellos. Y los machistas no vienen de otro planeta. Están conviviendo con nosotros, están conviviendo con nosotras. Y por lo tanto, cuando tú le das significado a la realidad, cuando tú interpretas la realidad, la interpretas sobre las referencias que esa cultura ha dado para entenderla, para integrarla. Y tenemos un ejemplo que he traído aquí, tenemos varios, de una sentencia del Tribunal Supremo, no estamos hablando de cualquier cosa, donde confirma, que ya previamente había sentenciado en el mismo sentido una sentencia de Valladolid, y lo que dice el Tribunal Supremo es que se dio por probado, lo dice aquí, se dio por probado que se trataba de un alcohólico muy violento y que a ella no le quedaba más remedio que acceder a sus peticiones sexuales contra su voluntad. Relaciones sexuales contra su voluntad es violación. Es el código.
Pero ¿qué dice el Supremo? Que como era lo habitual, pues no es violación, que es normal. Hace la frecuencia un concepto para normalizar. Entonces tú vas a una papelería, al Corte Inglés, y te llevas un disco, el disco de David Bisbal, que es de mi tierra, de Almería, ¿no? Me llevo el disco y no te dan cuenta, te lo metes así y tal, sales. Jo, llega a tu casa, lo pones, bulería, uy, qué guay. Da igual, pues ahora me voy y me llevo el de Chenoa, pues lo de la Cobra, y me lo llevo, pum. Y lo pongo y da igual. Y luego me llevo el de Rosa de España, después de Bustamante y después toda Operación Triunfo, de la primera edición. Y cuando vas ya por el último, que es un concierto todos juntos, te lo vas a sacar y te para el guardia de seguridad y dice, ¿dónde vas? Y no, yo voy a mi casa, da igual, sí, pero es que te llevas el disco de Operación Triunfo, el del concierto. Y yo, sí, pero es que yo me lo llevo así siempre, habitualmente. Y entonces dice, vale, sigue. No tiene sentido. Te meten por ese y por el de David Bisbal, Chenoa, Bustamante, Rosa, todos. Porque ha robado 35 veces, no ha robado una, 35 veces, ¿no? Pero aquí no, aquí tiene relación sexual en contra de la voluntad muchas veces y es normal. Entonces, esa normalidad está construida sobre las referencias sociales y culturales, no lo dice el derecho, es una interpretación, igual que el Tribunal Supremo, y además esto hace unos días, el 24 de enero, dice que no es violencia de género porque la relación duró 15 días. ¿Y dónde está escrito eso? Que menos de 15 días no es violencia de género. Es más, a veces es violencia de género sin ningún día. Cuando intenta tener una relación con una mujer no lo consigue y la mata o la agrede. Pero se busca una interpretación para decir, no es violencia de género, 15 días. ¿Dónde está escrito eso? En ningún sitio. Pero lo aplican. Ojo, estamos hablando de la ley, ¿eh? Estamos hablando de opinión, estamos hablando de una tertulia, estamos hablando de la aplicación del derecho, ¿no? Y lo hacen sobre esas referencias que de alguna manera pues minimizan lo que es la gravedad de la violencia contra las mujeres. Ocurrió igual con la manada cuando no se le creyó, cuando una chica denunció en Córdoba, en Pozoblanco, que había sufrido una agresión sexual con la metodología que utilizaba el modus operandi de la manada, ¿no? Y ahora se está investigando esta agresión porque lo detuvieron después en Pamplona. Pero tampoco se le creyó. ¿Y qué hace la sociedad ante una barbaridad como la de la manada, conocida ya? Pues ¿qué hace? Pues no creáis que hace tantas cosas. Fijaros cómo aquí intentaron hacer una manada con una chica, como cosas de broma, ¿no? O una discoteca llamando a unirse a la manada, como forma de decir, ante una barbaridad esa, a nadie se le ocurriría utilizar ejemplos como de un crimen horrendo, conocido y además popular, para llamar a la gente a bromas ni a cosas por el estilo. Pero como forma parte de esa construcción cultural, pues permite justificarse eso. Cuando hay una respuesta, como la hay, de la sociedad, del feminismo, frente a muchas cosas que suceden, en este caso al acoso en el cine, pues también surgen comentarios como diciendo no es el momento de hablar, no es el momento de entrar en estas cosas para de nuevo volver a desviar la atención. ¿Cuándo es el momento? Porque llevamos siglos esperando el momento para hablar de desigualdad, para hablar de injusticia, para hablar de brecha salarial, para hablar de violencia contra las mujeres, y nunca es el momento. Siempre hay algo más urgente, más importante, más inmediato, prioritario, para no hablar de estos temas. Pues claramente no se habla de estos temas porque desde esa perspectiva de normalidad no se consideran que estamos ante situaciones graves, ¿no? Que es lo que está pasando ahora con los argumentos que están utilizando del Partido Popular para no apoyar la huelga feminista del 8 de marzo, que es una huelga feminista para toda la sociedad, que no es una huelga feminista para las mujeres, sino para que haya igualdad, y la igualdad debe ser elemento clave, no uno, sino el clave para la convivencia. Sin igualdad, lo demás es abuso, o es tener elementos para poder abusar desde la normalidad, porque todo lo que estamos hablando es desde la normalidad, porque si estamos hablando de grupos terroristas, de criminalidad organizada, vale, hay que luchar contra ella, pero aquí estamos hablando de la normalidad, como fuente y como argumento para ejercer esta violencia y para desarrollar toda esta injusticia social que estamos hablando. Una normalidad que llega incluso a situaciones como la que vemos en la diapositiva, que las propias familias se mantienen pasivas y distantes ante la violencia que sufre un familiar cercano. Y yo lo he vivido esto, es decir, yo he tenido frases así. Sabíamos que la maltrataba, pero no pensábamos que la iba a matar. ¿Y en qué tipo de sociedad tenemos
¿Qué tipo de cultura tenemos para que tú sepas que estás maltratando a tu hija? Para que tú sepas que estás maltratando a tu hermana, para que tú sepas que estás maltratando a tu madre y no haces nada para evitarlo. Pensando que el propio maltrato ya es la solución a la situación que puede ser más grave. Evidentemente te equivocas, pero no sé que te equivocas en el resultado, sino te equivocas en la propia construcción que da lugar a esa normalización. Por eso hay que romper con esa construcción de identidad y cultura, y es muy difícil romper con esa identidad, esa unión de identidad y cultura, porque al final esa situación es la que lleva a una situación terrible, como es cuando analizamos los casos que hay en España. En España, según la macroencuesta, hay aproximadamente 600.000 casos. Se denuncian entre un 20-24%, como ocurrió en 2016, un 24%, 142.000. Pero es que de estas denuncias solo se condena un 22%. Es decir, de todas las denuncias, y son pocas, un 24% en el mejor de los casos, solo se condena un 22%. Es decir, que si tú comparas las condenas con el total de casos que hay, solamente se condena a un 5%. Solo un 5%. ¿Y eso qué es? Eso es impunidad. Un maltratador tiene la clara conciencia hoy, no digo hace años, hoy, de que no le va a pasar nada. Y tiene esa clara conciencia no porque tenga mucha imaginación, sino porque no le pasa nada. Porque es muy difícil que lo denuncie, y si lo denuncian es muy difícil que lo condenen. Así. Hace unos meses coincidí con una mujer joven sobreviviente que además es presidenta de una asociación, y decía que, bueno, empezó muy joven la relación, con 16, 17 años, y tenía 23, 24 años, eran una pareja joven, y la maltrataba, la violaba, de todo, ¿no? Y cuando ya no aguanta más, dice, mira, no aguanto más, tal, que sepas que te voy a denunciar y tal y cual. Y el marido se echó a reír y dice, denúnciame, no me va a pasar nada. Y no tenía los estudios, no es que esté pendiente de estudio y análisis, sino no, él sabe que no le va a pasar nada. Y ella se siente así como muy, muy impotente y le dice, bueno, no te va a pasar nada, pero por lo menos todo el mundo va a saber que eres un maltratador. Y le dice él con una sonrisa, no te confundas, es mucho peor ser una víctima que ser un maltratador. Y tiene razón, porque un maltratador es una persona que ha sido denunciada falsamente, pobrecillo, mientras que una víctima es una mala mujer, perversa, que ha estado instrumentalizándolo todo para beneficiarse y separarse. Entonces, eso es lo que es la cultura, esos son los mitos, esos son los estereotipos, y el amor romántico está impregnándolo todo porque está en la base, está en la forma de construir esa relación. Una normalidad que cuando hablamos de que en España hay 60 homicidios cada año y unas 600.000 mujeres maltratadas, o lo que es lo mismo, 60 hombres asesinos y unos 600.000 maltratadores, y hablamos de ese resultado objetivo, además que aparece en los medios de comunicación, que aquí se cuenta, en otros países no se cuenta tanto, pero aquí se cuenta. Bueno, pues con eso, ¿qué porcentaje de población consideráis que, según el CIS, cambia de un mes a otro, pero varía poco, piensa que la violencia de género es un problema grave? El barómetro, todos los meses preguntan por cuáles son los problemas más graves que considera usted, y bueno, lo económico, ahora está el independentismo en la parte más alta, pero el que maten a 60 mujeres cada año, ojo, 60 mujeres que supone el 20% de todos los homicidios de España, porque en España asesinan aproximadamente a unas 300 personas cada año, y 60 son mujeres asesinadas en sus casas, sin nada que ver con la criminalidad organizada, ni con la delincuencia, ni con los ajustes de cuentas, ni con los conflictos, no, en su casa. El 20% de todos los crímenes. No hay otro grupo de población definido que sufra tanta violencia como las mujeres. Y además sin estar vinculada a ambientes delincuenciales, simplemente por vivir. Ni siquiera de determinada forma, sino por vivir. Bueno, pues que asesinen a 60 mujeres y maltraten a 600.000 es un problema grave para el 1% de la población. Eso es la normalidad. Eso es la normalidad. ¿Qué hay en la normalidad para que ante un resultado tan objetivo haya tanta distancia, haya tanta pasividad? Si estamos hablando de mundos distintos, un mundo real, objetivo, que cuando hablaba de otra delincuencia o de otra criminalidad
estamos todo el mundo pendiente del peligro, el riesgo que supone, medidas, más agentes de policía, de Guardia Civil, todo nos parece poco, y aquí asesinan a 60 mujeres cada año y maltratan a 600.000 y no es un problema grave. Y gran parte de eso es el machismo, es el machismo el problema y sus nuevas estrategias. Y entre sus nuevas estrategias está la del post-machismo, que es el machismo, solo es una estrategia distinta. El machismo está, el machismo explícito, el que sigue diciendo barbaridades, como veremos alguna, y luego está el post-machismo, que es la nueva estrategia para cambiar siguiendo igual, es decir, lo que ha hecho el machismo siempre. Yo me adapto a los tiempos, nunca me transformo, nunca hago una renuncia ni una quiebra respecto a lo anterior, sino que me adapto a las circunstancias. Que las circunstancias cambian, yo me adapto, pero siempre manteniendo la posición de poder y de referencia y la posibilidad de usar la violencia como parte del contexto, sin renunciar a ella. Lo podré usar más o menos, pero no renuncio a ella. Y el posmachismo busca, en el fondo, como el machismo, mantener la referencia de la cultura patriarcal, la cultura de siempre, el machismo tradicional, pero juega con la confusión, porque es la forma de generar esa duda en la sociedad. La duda, de alguna manera, lo que hace es generar distancia al problema, no conoce las características, se deja influir por los mitos y los estereotipos que se han creado, esa distancia se traduce en pasividad, no hay implicación, no hay compromiso, y la pasividad hace que todo siga igual. Luego, al final, podemos tener mucha violencia de género, podemos tener 60 mujeres asesinadas y 600.000 casos, pero hacen una palabra mágica, denuncias falsas. Y ya, claro, es que la mayoría tal, es que tal. Es que además asesinan a las mujeres porque el dinero se va para las que ponen denuncias falsas cuando las verdaderas mujeres maltratadas no reciben ayudas. Entonces juegan con esos mitos y van potenciando la distancia, la pasividad a través de la duda y por lo tanto todo sigue igual. ¿Qué dice la Fiscalía General del Estado? Pues que las denuncias falsas son mínimas, 0,0018 depende del año. Además dice que la no condena no significa que no hayan ocurrido los hechos. Porque eso es a lo que juegan. Que antes hemos puesto la estadística sobre el número de condenas. Condenan un 20% de todas las denuncias. ¿Qué dice posmachismo? 80% denuncias falsas. Y te dan el dato. Sí, aquí está. Informe del Consejo General de Justicia. Condena el 20%. Dice 80% denuncias falsas. ¿Y qué dice la Fiscalía General del Estado? Claro, eso se lo callan. Que la no condena no significa que no hayan ocurrido. Simplemente que no ha habido elementos para romper con la presunción de inocencia. De hecho, en la memoria de la Fiscalía General del Estado de este último año, el número de denuncias falsas de un periodo de casi 10 años es el 0,0075%. Luego vemos que es una situación mínima, probablemente el delito con menos denuncias falsas, pero se utiliza como argumento para mantener a la sociedad alejada de esa realidad. Y como la sociedad necesita creer en aquello que le viene bien, porque hoy creemos en lo que necesitamos creer para no tener que cuestionarnos ni modificar nada, pues al final nos quedamos con ese tipo de argumentos. Y las mujeres también maltratan. Violencia es violencia. Es que vale más la vida de una mujer que la vida de un hombre. Y tú, ay, es verdad. Y todo el mundo se queda en eso y por lo tanto no entra en lo que hay de realidad y en la construcción social y cultural, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, esa situación está construida por el posmachismo y hay una reacción. Yo os pongo algunos ejemplos rápidos a nivel de sociedad. Vemos cómo hay una reacción del posmachismo para cuestionar todas las políticas, medidas, y ahora se dirigen muchos sus argumentos contra el cambio de referencias identitarias, porque el machismo está construido sobre la identidad del hombre y la identidad de la mujer, la condición de hombre y condición de mujer. Si tú cambias la construcción identitaria, estás debilitando esa cultura machista. Por lo tanto, todo lo que sea identidad está siendo como muy atacado por el posmachismo para intentar que no se avance en esa línea bien directamente o a través de la confusión, ¿no? Cuando vemos noticias en las que se potencia de nuevo la idea del uso de la fuerza, de la violencia, de la agresividad como elementos característicos de los niños en los deportes infantiles, pues estamos retrocediendo porque estamos acudiendo a algo que habíamos superado explícitamente, que hemos prohibido que eso se utilizara como argumento para reforzar el deporte en grupos infantiles. Pero no, ahora estamos viendo cómo ese uso de la fuerza, o cuando te dicen, no, es que el fútbol es un deporte de contacto.
Ya, pero le ha partido la tibia. Ya, ¿no? Pero deporte de contacto, una cosa de contacto y otra cosa que le partan la tibia, ¿no? Entonces, es un deporte para hombres, ¿no? Bueno, ¿y qué significa eso, que te partan la tibia? Entonces, ¿cómo que es muy macho eso de que te partan la tibia, ¿no? Contar luego la aventura, ¿no? Entonces, todo eso está viéndose y también está influyendo cada vez más en el tema de la política. Fijaos, esta noticia ocurrió en Chile, pero es muy gráfica porque esto hace unos años habría sido imposible. Que se atrevieran los empresarios del país en un acto público multitudinario a regalarle al ministro de Economía una muñeca hinchable para estimular la economía. Bueno, pues lo hacen con impunidad, incluso con gracia, porque estamos en la fase del machismo exhibicionista, ahora liderada por Donald Trump, pero no limitada a Donald Trump, ¿no? Pero se vive que se es más con ese tipo de argumentos y de bromas, entre comillas, como parte de esa fuerza. Pero también lo hemos tenido explícitamente en el Europarlamento cuando el eurodiputado, el Janusz Korwin-Mikke, pide legislar, ojo, que no estaba en la cafetería del Europarlamento, y que no fue un comentario a título personal, sino que se sube a la tribuna y pide legislar, tomando como referencia que las mujeres son más débiles y menos inteligentes. Y pide que se regule así en la Unión Europea. Bueno, pues eso está pasando. Estamos viendo ese machismo explícito, exhibicionista, que está intentando influir porque hay mucha gente que lo apoya y que entiende que eso debería ser así porque es lo justo. O este alcalde de un pueblo de mi tierra, Almería, que un poco responde a la concejala cuando dice cállese y guarde respeto cuando está hablando un hombre. Que no es cuando está hablando el señor alcalde, que podría haberlo dicho, tira de autoridad, pero no dice, para él es más importante ser hombre que ser alcalde. Porque eres mujer, porque si es un concejal, dice cállese cuando está hablando un hombre, y dice yo también soy hombre. Solamente vale cuando quien te interpela es una mujer, ¿no? Pero son elementos que están ahí y que se utilizan como argumento. O lo hemos visto en las dos mociones de censura que se presentaron en la Comunidad de Madrid y en el Parlamento, como la respuesta ante la moción de censura presentada por Podemos y por Unidos Podemos, como la respuesta fue acudir a argumentos machistas, ¿no? La puesta de largo en la Comunidad de Madrid o el argumento de que era la pareja del líder, del jefe, en el Congreso de los Diputados, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones tan explícitas era algo que era impensable hace unos años y ahora no solo se hace, sino que se utiliza como argumento, digamos, de reconocimiento, entre los suyos, evidentemente, pero es lo que buscan, cohesión y paso a la acción. Y por eso el argumentario que se ha dado ante la huelga feminista pues también es muy explícito, no han ido con eufemismos, ni han ido por las ramas, ni dando rodeos, no, directamente. Una élite insolidaria, el cambio del orden social occidental, etcétera, etcétera. Y eso, en gran parte, y ya nos vamos acercando al final, está sucediendo ahora con más beligerancia, de una manera más explícita, porque estamos avanzando. Evidentemente, todo esto es una reacción a los avances que estamos logrando en igualdad. Hay una transformación clara, pero esa transformación que se está produciendo en la sociedad es una transformación asimétrica. ¿Qué quiere decir? Pues que los principales logros que estamos desarrollando y que estamos alcanzando en igualdad se están produciendo porque las mujeres estáis cambiando y las mujeres estáis liberando y protagonizando ese cambio, esa transformación social, rompiendo, dejando atrás el lastre del machismo. Los hombres no. Los hombres estamos en los mismos lugares, en los mismos espacios, con los mismos tiempos que hemos estado siempre. Seguimos en la dirección, seguimos en los órganos de poder, seguimos influyendo, seguimos manteniendo esa posición de referencia para poder incluso utilizar la violencia y, por lo tanto, hay una transformación asimétrica. Las mujeres están cambiando y los hombres no están cambiando. Es más, como consecuencia de ese cambio de las mujeres, se está interpretando como un ataque a su posición, como una desconsideración a la posición de los hombres, que no ven el cambio y lo viven como un ataque, como una situación crítica con los hombres y con toda su construcción, ¿no? Y eso, entre otras cosas, está dando lugar a más violencia. Es decir, que la reacción no solamente es de resistencia, de que me estoy intentando resistir para no cambiar, para intentar mantener mis privilegios todo el tiempo que pueda, que sí, que está ahí, que es resistencia, sino que además estoy utilizando ese poder para atacar, y para atacar incluso con la violencia. Fijaos que
estas dos últimas columnas son las dos últimas macroencuestas que cuantificaron directamente. La 2015 cuantifica indirectamente a raíz de la de 2011 y dice que aumenta ligeramente, pero no cuantifica. Pero en 2006 sabíamos que las mujeres maltratadas en España al año eran aproximadamente 400.000, 392.000 y algo. Bueno, pues en 5 años de ley integral, de 2006 a 2011, la ley integral es de 2004, bueno, pues en 5 años de recursos, de especialización, de formación, de concienciación, hemos pasado de 400.000 a 600.000. Es verdad que la situación ha cambiado porque ha aumentado la violencia, porque los hombres han recurrido más a la violencia, especialmente en edades más jóvenes, que está incrementándose incluso más en estos últimos años, y que las mujeres ya esta violencia no las atrapa, no las retienen la violencia, sino que sufren la violencia y se van, es decir, rompen la relación. Pero no hemos evitado que se produzca la violencia, porque los hombres no están en ese cambio, ¿no? Porque los hombres no se sienten identificados con el cambio e incluso lo ven como un ataque a su posición. Y eso se debe en gran medida a que esa identidad de la que hablábamos, que construye la cultura a partir de las referencias masculinas, hace que ser hombre sea, sobre todo, no ser mujer. Marcar las distancias respecto a la mujer. No vincularte con lo femenino. Y desde chiquitito te dicen, los niños no lloran, los niños no juegan con muñecas, los niños no juegan con cocinicas, los niños no se visten de rosa, ¿no? Entonces, ser hombre es, no se sabe muy bien qué, porque además ser hombre es ser reconocido como hombre por otros hombres, con lo cual entre nosotros nos reconocemos y nos valoramos. Es verdad que luego siempre estamos compitiendo entre nosotros, intentando demostrar quién es más hombre, quién es más gallito, quién tiene más valor, pero ser hombre es ser reconocido por hombre, pero sobre todo no ser mujer. Y por lo tanto, si ser hombre no ser mujer y las mujeres están cambiando, cuando los chicos llegan a la adolescencia y empiezan a compartir espacios, tiempos, mundos, sentimientos, y tienen como referencia que lo que yo soy, con lo que yo voy, para tener esa relación, para compartir ese espacio, es que no soy como tú, pues se produce un conflicto. Porque si ser hombre no ser mujer y las mujeres han dejado de ser lo que eran, ¿qué soy yo? Pierdo mi referencia. El contraste que partía de que tú fueras lo que yo pensaba que eras y ahora resulta que no eres, pues hace que yo no sepa muy bien lo que soy. Porque he perdido esa referencia. Pero la cosa es más grave. Porque si además tú eres lo que yo era, que ahora no puedo ser porque eres tú, pues claro, si las mujeres cambian, vale, pues han cambiado. Y yo, como yo soy hombre por no ser mujer, ellas han cambiado, bueno, yo sigo siendo no siendo tú. Pero como tú eres ahora lo que yo era antes y ahora ya no puedo ser yo, ya tengo que posicionarme. Me obligas a posicionarme. Porque no puedo ser lo que eres tú y tú eres lo que era yo. Entonces, ante esa situación, que habían dos opciones. O me transformo contigo y me uno a la igualdad y cambio y rompo y dejo la mochila de mi masculinidad acrítica, impuesta, rígida, o, que es lo que está pasando, me repliego a posiciones más conservadoras, más machistas, que tú no eres. Entonces hay un conflicto y los chicos jóvenes han vuelto a esas posiciones más tradicionales, más machistas, para no ser lo que las mujeres son ahora, que es lo que ellos eran antes y no pueden ser. De manera vivimos ahora mismo un momento de desencuentro, ¿no? Las mujeres están buscando a los hombres que todavía no han llegado y los hombres estamos buscando a las mujeres que han dejado de ser. Con lo cual hay ahí una situación que muchos intentan resolver con la violencia, intentando someter a las chicas a lo que ellos consideran que tienen que ser. Y por eso ese incremento de la violencia. Porque todo juega mucho con la idea de ser hombre es no ser mujer. Y fijaros, es paradójico pero muy gráfico, porque esta noticia ocurrió pues, hace un año, pues, me imagino que por esta época, que es cuando empieza a presentar los equipos de Fórmula 1, ¿no? Y me llama la atención porque no hablaron de ningún coche, solo del Force India. Y lo hablan porque lo pintan de color rosa, ¿no? Lo pintan de color rosa y el periodista hace una referencia y dice monoplaza que también los pilotos llevarán en su casco y en sus monos el color rosa y habla, dice, complementos de esta arriesgada apuesta. Y te quedas y dices, arriesgada apuesta a pintar un coche de color rosa. Y tú piensas, es que derrapará en las curvas, frenará menos, acelerará más despacio, ¿no? Pero fijaos que el color rosa en un coche es una arriesgada apuesta.
A mí me gusta jugar al tenis y al pádel. Ahora estamos reciclándonos al pádel, ¿no? Bueno, pues cuando utilizas bolas de estas de la campaña contra el cáncer de mama, que empezó una marca de bolas, ¿no? Pero ya casi todas tienen, ¿no? Son rosas así clarito, tal y cual, ¿no? Pues tú estás jugando al pádel con color rosa las bolas, ¿no? Y pasa la gente, hombres, y te dicen, ¿qué pasa? Que estáis muy cansadas esta mañana y no tenéis fuerza, sentís mal. Y hacen comentarios sin conocerte nada porque es insoportable para un hombre ver el color rosa y no decir algo que demuestre su masculinidad, ¿no? Yo, cuando estaba en el Ministerio de Igualdad, a mí me gusta mucho el color morado, ¿no? Y tengo muchas corbatas, ahora la uso muy poco, pero tenía una corbata morada y cual. Y entonces me dice uno en una reunión, así, me dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Es que en el Ministerio de Igualdad os obligan a llevar corbata de color morado? Y digo, no, esto es un detector de machistas. Y entonces, pues, es igual. Es decir, lo de la pelota color rosa, hacer la prueba, es como un detector de machistas, ¿no? Es decir, tú pones algo así, lo dejas así encima de la mesa y rápidamente, si eres hombre, claro, si lo hacen las mujeres no lo detectarán, ¿no? Pero influye en ese sentido. Y fijaros lo importante que es la igualdad y con ello la incorporación de las mujeres en términos similares a los hombres y la necesidad de que ocupen puestos de referencia y de poder para poder transformar a través de medidas directas y activas lo que es la realidad, que en el barómetro del CIS, no es un estudio de una asociación de mujeres ni de una organización feminista, no. El barómetro del CIS, cuando pasa encuestas, todos los meses pasa los problemas más graves y luego siempre une una nueva, ¿no? Que va variando y van repitiendo cada año, cada 5 años, dependiendo del tema, ¿no? Bueno, pues en mayo del año pasado hizo una sobre qué consideramos los españoles y las españolas factores para ser feliz. Pregunta abierta. No tasaron, sino cada uno dijera lo que consideraba, ¿no? Y hubo una serie de respuestas. Y cuando tú analizas en lo que las mujeres puntúan más alto que los hombres, es decir, lo que para las mujeres es más importante para ser feliz, pues te encuentras que para las mujeres ser feliz, los factores que llevan a esa felicidad, está el optimismo, el buen carácter, tener buenas amistades, el altruismo y el compromiso, tener ideales y principios, y luego tener hijos e hijas. Eso es lo que las mujeres puntuáis más que los hombres, barómetro del CIS, sociedad, para ser feliz, ¿no? ¿Y en qué puntúan los hombres más que las mujeres para ser feliz? Pues tener pareja y tener dinero. Rosa. Lo de yo para ser feliz quiero un camión, yo creo que define perfectamente la realidad. Es así, es decir, es el barómetro del CIS. Es que estamos viendo y viviendo dos realidades completamente distintas, Y si quien está organizando la sociedad, la política, la empresa, controlando la economía, son hombres que piensan que para ser feliz lo importante es tener pareja y tener dinero, pues ¿qué clase de sociedad vamos a tener? ¿Qué clase de convivencia vamos a tener? ¿Cuáles van a ser los valores? ¿Cuáles van a ser el conocimiento que se va a transmitir en la educación? Pues irán dirigidos a tener pareja y a tener dinero. Y ese es el problema. Por eso la igualdad no es una entelequia ni es una moda, sino que es una necesidad. Entre otras cosas porque estamos hablando de injusticia. Es decir, la igualdad es el elemento que necesitamos para poder realmente convivir en paz y de manera democrática. Porque es el gran déficit histórico que todavía no hemos corregido. En ningún momento de la historia ha habido igualdad, ninguno. Y por lo tanto estamos con esa herencia de todo lo que supone la desigualdad como estructura de poder. Ojo, que no es la desigualdad y ya está, sino como estructura de poder, desde donde se condiciona la realidad, desde donde se influye sobre la realidad. No solo sucede, sino que se está haciendo para que suceda de esa manera. Y cuando sucede de esa manera, en el peor de los casos, por ejemplo, los homicidios de mujeres, la sociedad está al margen. La sociedad no está preocupada por eso, solo un 1%. La sociedad está en otras cosas, porque ya han dicho que eso es un alcohólico, un borracho, un tal. No es un problema de la sociedad, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que entendamos que no hay neutralidad, que si no hacemos cada uno, cada una, por cambiar esto, estamos haciendo para que continúe, porque ya está,
No es que puede ocurrir, no es que cambio climático, si no ahorramos agua, si no cambiamos las cosas, sucederá. Sino que ya está sucediendo y por lo tanto no hacer para que eso acabe es hacer para que continúe, porque va a seguir. Ojo, llevamos 10.000 años, no va a acabar mañana, va a seguir. Y va a seguir, como se ve, de manera decidida, incluso de una manera cada vez más explícita. Y el ejemplo lo tenemos en los propios homicidios, cuando hablamos de normalidad y violencia de género. ¿Qué clase de normalidad, no? Me remito al mito, ¿no? La normalidad y violencia de género. ¿Qué clase de normalidad tenemos para que cada año haya 60 de media hombres nuevos que matan, que asesinan a sus parejas? Desde la normalidad. Ninguno de ellos formaba parte de grupos criminales, de mafias, de organizaciones delincuenciales, ninguno. Estamos hablando de que en 2014, por ejemplo, asesinaron 54 hombres y ninguno de ellos se fue en 2013 y ninguno de ellos asesinó en 2014. Pero es que en 2014 asesinaron otros 54 hombres y ninguno de ellos asesinó en 2015. Pero en 2015 hubo otros 61 hombres nuevos que asesinaron y ninguno de ellos asesinó en 2016. Como ninguno de los que mataron en 2016 mataron en 2017. Y así cada año, nuevos, completamente nuevos. Hombres que hasta el día de antes eran normales. Y el día después son monstruos, como el Chicle, con Diana Quer. Pero el día de antes eran normales. No eran considerados como, uy, cuidado con este. No. Eran completamente normales. Por eso es muy importante entender que quien mata es el machismo y que los machistas ejecutan lo que construyen a partir del machismo. Cuando hablamos de terrorismo, y en España hemos tenido 2 pactos de Estado, uno contra el terrorismo de ETA, otro contra el terrorismo yihadista, han sido pactos de Estado contra el terrorismo, no contra la violencia terrorista ni contra los atentados terroristas, porque se sabe que la causa está en el terrorismo y luego la expresión puede ser muy diferente. Aquí en España el pacto que tenemos es contra la violencia de género, no contra el machismo. Y tiene que haber sido contra el machismo, que es el que tiene el espacio suficiente para que desde esa normalidad haya 60 hombres cada año dispuestos a asesinar. Pero es que hay 600.000 dispuestos a maltratar, y otros a violar, y otros a acosar, y otros a abusar, y otros a pagar menos. Al final, todo forma parte de esa misma realidad. Por eso, frente a esa, digamos, dualidad, identidad y cultura, tenemos que introducir una cuña, un factor que rompa esa construcción que se refuerza mutuamente. Y esa cuña es la igualdad, para romper esa construcción de poder jerarquizada que hemos visto que existe al principio. Y si queremos introducir la igualdad en la cultura para transformar las identidades, tenemos que recurrir al gran especialista. ¿Quién es el gran especialista? El feminismo. No tenemos que inventar nada, sobre todo los hombres, que muchas veces empiezan, ¿qué vamos a inventar? No está todo inventado. Se llama feminismo. No, el masculinismo. ¿El masculinismo de qué? Si ya está, si no buscas la igualdad, sí, no buscas, sí, feminismo. No inventes. Es como si surge un movimiento socialista y dice un empresario o los empresarios, yo estoy de acuerdo con esas reivindicaciones obreras y tal cual, vamos a inventar el empresarismo. No, ya está el socialismo, no inventen nada. Porque todo lo que sea inventar de la posición de poder al final se va a traducir en reforzar el poder. Por lo tanto, el feminismo que está demonizado, que es verdad que estáis consiguiendo romper hasta con esa demonización del feminismo. Ahora el feminismo, si tú vas a clase y ves alumnas con camiseta en yo soy feminista y ves que interviene y ves que yo estoy en la unidad de igualdad y recibo quejas de alumnas y de algún alumno que llegan diciendo no, es que el profesor hace comentarios machistas en clase, o hace comentarios homófobos, o hace comentarios racistas. Ya hay una crítica y se enfrentan en clase. Y se enfrentan en clase y cuando el profesor no responde, pues entonces van a la unidad de igualdad. Pero ya se enfrentan, ya critican, ya cuestionan, ya no lo ven normal, ya no respetan esa teórica autoridad para poder decir incluso eso. Es más, ya hay algunos profesores que hacen el comentario sexista y dicen, no vaya a pensar que esto es sexismo. Y ya intentan justificarse, con lo cual quiere decir que están de nuevo demostrando que tienen conciencia en lo que hacen y lo llevan a cabo precisamente para generar ese impacto crítico o el elemento que sea. Luego esa situación es la que necesitamos y esa situación es la que tenemos que conseguir en el día a día. Y como os decía, no podemos ser neutrales en ninguno o a ninguno de los niveles, ni por supuesto a nivel profesional con las ocupaciones que tengamos, pero tampoco a nivel relacional o a nivel individual, ¿no? Quien va a cambiar esta situación no va a ser ningún gobierno, no va a ser ninguna política, no va a ser ninguna ley, va a ser la propia sociedad, ¿no? Y eso es algo que a mí siempre me recuerda lo que nos dijo un profesor a poco tiempo de empezar a estudiar medicina, ¿no? Que estábamos allí muy ilusionados.
y dijo que Hipócrates de Cos, del siglo V antes de nuestra era, es el padre, siempre dice el padre de la medicina, Hipócrates, ¿no? Bueno, pues el profesor nos dijo, no, porque Hipócrates dijo en su época que la medicina no curaba. Nos quedamos así todos muy parados, ostras, ¿qué hacemos aquí? ¿No? Como diciendo, no hemos equivocado de facultad. Pero dijo, no, rápidamente cuando dio las caras, dijo, no, Hipócrates decía que la medicina no curaba, que quien curaba era la naturaleza y que la medicina lo que hacía era ayudar a la naturaleza a curar, a sanar, como se decía antes. A mí me pareció hasta poético, digo, ya me gusta más. Pero es la clave, es decir, al final, quien va a acabar con la desigualdad, con el machismo, con la injusticia, es la sociedad. Solamente puede ser la sociedad. Lo que sí es cierto, que la política, el compromiso de las instituciones, es ayudar a esa sociedad a cambiar y acabar con el machismo. Y por lo tanto el compromiso está en esa doble vía, en esa doble responsabilidad de actuar en coherencia con la igualdad y con el feminismo y en desarrollar políticas para que quien no esté implicado en esa transformación se implique facilitándole todos los mecanismos y todos los instrumentos. Y yo creo que lo vamos a conseguir. Yo soy optimista y creo que lo conseguiremos. Muchas gracias. Antes de empezar, estábamos hablando de cuánto tiempo iba a estar hablando y yo le dije, pues mira, Miguel, yo sé que aquí hay gente que si hablas 50 minutos muy bien y si hablas 1 hora y media, mucho mejor. Creo que esto ya lo tienes claro con los aplausos que podríamos haber estado, hemos gozado mucho y podríamos haber estado escuchándote más tiempo, porque habla de, ¿os acordáis lo del iceberg, ¿no? Que muchas veces dicen, pues la violencia de género es como un iceberg, ¿no? Que la puntita, lo que se ve en la superficie es lo que se le llama violencia de género, que es la imagen que tenemos una mujer acuchillada, ahí ensangrentada y tal, y debajo de la superficie, debajo del agua, está todo lo que son las causas que generan esa puntita. Pues podemos estar escuchando a Miguel 1 hora y media más porque está hablando de las causas que conducen a la violencia de género y cómo la sociedad machista la alimenta y una cosa que ha dicho, como la hace impune además. Estoy segura que habrá gente que querrá comentar o alguna duda o alguna pregunta que queráis hacer. No sé cuánto tiempo tenemos, si tenemos mucho tiempo o no, pero ahí está. Perdona, ¿puedes levantar un poquito la voz? Que no te oigo. Un momentito, que el micro viene a salvar. Sí, quería saber su opinión sobre el movimiento Me Too, cuando hoy podemos encontrar voces que lo califican de fundamental, de necesario, de que ya tardaba en llegar un movimiento así, y hay voces que lo califican de caza de brujas. Y dos, como periodista, preguntarle si usted opina que los medios informamos bien sobre la violencia de género. Sí, con relación al movimiento Me Too, creo que es el movimiento, la respuesta adecuada y proporcional a una situación tan terrible como es la invisibilidad, ya no digo la impunidad, sino la invisibilidad conociéndose, porque claro, cuando tú llevas a cabo una conducta de violencia en un contexto muy reducido, muy oculto, pero es que lo que hacía el Harvey Weinstein era conocido por los entornos, por las personas, por actores, por otras actrices, y el poder es tanto y la normalidad pesa tanto que al final se invisibiliza. Entonces, que la respuesta que ha habido desde el grupo francés, hablando de un derecho a ser, como intentando flirtear y tal y cual, creo que es la típica respuesta que juega con el significado machista de la relación, porque al final tú estás situando en la decisión del que agrede, del que puede acosar,
si la situación es adecuada o no bajo tu límite, pero tú estás permitiendo que él lleve a cabo esa conducta bajo la referencia que él considera adecuada o normalizada. Luego yo creo que el movimiento Me Too es necesario, que creo que mantiene las claves de lo que es establecer unos límites que no dependan de lo que cada hombre decida en un momento determinado, sino que haya un respeto y haya unas circunstancias que no son incompatibles con las relaciones afectivas, con las relaciones sexuales, ni con el acercarte a una mujer. Simplemente que no abuses de la condición para llevar a cabo ese tipo de conducta. Luego, creo que es lo que necesitamos para tomar conciencia y para saber qué hay detrás de ese tipo de conductas, ¿no? Y con relación a la información, creo que en España es de los países donde más y donde mejor se informa, pero creo que todavía hay espacio para mejorar, ¿no? Todavía, como un ejemplo práctico, se sigue hablando de lo que la mujer hace o deja de hacer, ¿no? Y, por ejemplo, cuando una mujer es asesinada, se dice una mujer muere a manos de, no se dice un hombre mata a. Entonces, esa manera de dejar al agresor, que es el responsable, tanto por materializar la violencia como por ser partícipe de la cultura que la hace posible en un segundo lugar, al final facilita mucho más al mito que no la crítica sobre el conocimiento. Entonces, yo creo que efectivamente todo lo que sea el hablar de la violencia, el no tratar de minimizarla, ¿no? Cuando, por ejemplo, se acude al lugar, al edificio donde ha ocurrido la violencia y se entrevista en las televisiones al vecindario y dicen, un hombre, pues si era muy normal, pues si se ve muy buen hombre, pues si se veía muy unido. Todo eso al final lo que estás facilitando es el mito que ya existe. El mito es que un hombre normal pierde el control y mata a la mujer. Cuando tú reproduces ese tipo de argumentos sin un análisis crítico, porque tú podías reproducirlo, ¿no? Y decir, ven ustedes cómo de nuevo se reproduce el mito en el que se considera que son hechos aislados y por lo tanto como medio de información estarías generando mucha conciencia a través del conocimiento. Pero cuando simplemente lo opones y no dices nada, lo que estás es alimentando el mito que ya existe. Cuando se habla de crimen pasional como justificación, como en nombre del amor, todo eso se dice y se dice con completa normalidad. Y por lo tanto todo eso es reforzar lo que ya hay, que no es introducir un factor más de justificación, sino que refuerza lo que ya hay y por eso resulta tan poderoso y tan sólido. Entonces yo creo que hace falta esa visión más crítica sobre la realidad y también informar más sobre la violencia que no tiene resultado de muerte. Porque al final lo que sale en los medios fundamentalmente son los homicidios. ¿Y qué ocurre? Cuando solo aparecen los homicidios, sin hablar de esas 600.000 mujeres que hay asesinadas, del 55% de mujeres que son acosadas sexualmente, de los miles de agresiones sexuales, más de 4.000 que se producen cada año, denunciadas, luego están las que no se denuncian, ¿no? Pues al final da la sensación de que si desde la nada surge el homicidio, pues realmente es porque ha pasado algo, en ese caso puntual, que va a lugar a que ese hombre haya matado. Entonces, también se refuerza el mito, ¿no? Entonces, yo creo que se informa mucho en España y bien, pero que creo que todavía hay espacio para mejorar. Ahí hay otra palabra. Hola Miguel, ¿qué tal? Bueno, no sé si te acuerdas de mí, pero estuvimos juntos en unas jornadas del Instituto Balear de la Dona hace algunos años. Bueno, para que no haya lugar a confusión, soy el presidente de una asociación que se llama Hombres por la Igualdad, en Mallorca. Hombres por la Igualdad en el sentido de que nos pronunciamos sin ningún tipo de ambigüedad contra la violencia de género. También soy de esos hombres raritos que habitualmente no reciben fotos de mujeres desnudas y tal, ¿no? Llevamos un jersey morado, por lo que veo. Sí. Pero sí que quería pedirte una opinión sobre el tema del mito del amor romántico. Aquí, bueno, el Consell de Mallorca, en concreto, una institución, bueno, que Nina es la responsable de la Dirección General de Igualdad, lo digo con toda sinceridad, hizo una campaña contra el amor romántico que desde mi punto de vista fue algo desafortunada. Yo creo que el amor romántico, efectivamente, en determinadas situaciones puede dar lugar a situaciones de violencia de género, ¿no? Pero creo que se hizo una ecuación de decir amor romántico igual a violencia de género que no me pareció afortunada. Lo dije públicamente, escribí un artículo de opinión sobre ello, y yo creo que a veces la forma en que emitimos ciertos mensajes y creo que las instituciones en ese sentido tienen una responsabilidad importante,
¿Puede ser la causa de que un sector de la población no tan concienciada como puede ser la mayoría de gente que estamos aquí no perciba bien ese mensaje? Quería, en fin, conocer tu opinión al respecto. Gracias. Sí, gracias. Sí, me acuerdo perfectamente el día que tenía que irme muy corriendo de la reunión. Vamos a ver, no conozco la campaña, pero creo que esa asociación, al final, la publicidad lo que busca es generar un impacto que conmueva, que lleve a un cambio en la posición que existe respecto al mensaje. Bien sea que use un perfume, que te compre un coche, que use un detergente o cualquier cosa, ¿no? Porque tú se supone que estás ya utilizando otro y que lo que tiene que es agitarte. Entonces, el mito del amor romántico sobre la idea de San Valentín, al final, como hemos tratado de presentar, está cargado de mensajes que sí producen y condicionan la violencia, la dependencia, la culpabilidad de la mujer, la responsabilidad de lo que le pasa y de que no se cambie. Entonces creo que una campaña que relacione amor romántico y violencia no es una posición desproporcionada ante las consecuencias tan negativas que produce el amor romántico y la normalización de ese compromiso, de ese vínculo basado en esa idea de subjetividad y emoción. Porque el amor romántico aquí lo ponemos como película edulcorada o como una relación con mucho cariño, cuchi-cuchi, ese tipo de cosas que pueden parecer como algo insignificante, ¿no? Pero el amor romántico lo que significa es construir la relación ocurrió en el romanticismo en el 19, ¿no? Ocurrió cuando era el subjetivismo que rompía la posición, digamos, de influencia del grupo, como era la relación familiar, y la emoción. Entonces, ocurre en un momento en el que a la mujer se le niega la capacidad de subjetividad porque no tenía esa capacidad, porque dependía del hombre y porque la emoción es en la mujer una cosa que se desborda, que no tiene razón. Entonces, el amor romántico lo que hace es que tú, desde ese sentimiento, tienes que ponerte en manos de un hombre que es el que va a ser capaz de encauzar ese sentimiento y esa emoción. Entonces, es vincular esa dependencia en la relación de pareja para mantener una relación maravillosísima durante 80 años o para ejercer el maltrato. Entonces yo creo que en una campaña que lo que busca es el impacto, pues no es una desproporción. Evidentemente, como todas las campañas, pues puede parecer o puede llevar a que tú analizas una por una de tráfico, de tal y cual, y hay elementos que no son compatibles. Dicen, no, es que es una exageración pensar que todos los que tienen un accidente, pues pasa esto, ¿no? Es más, cuando tú coges los datos de tráfico, por ejemplo, y dices, es imposible que sean verdad tal y como los presentan, porque si dicen que ha habido un 40% que no llevan el cinturón, un 20% que iban hablando por el móvil, un 30% que iban a velocidad excesiva, un tal igual, al final te sale que había un porcentaje muy alto que iban haciendo todo al mismo tiempo. Y entonces es muy poco probable, ¿no? Entonces yo creo que como campaña vincular amor romántico con violencia, con riesgo de violencia, es una buena forma de llamar la atención. Evidentemente, si tú reduces y dices, no, es que esto es así, solo así, pues entonces ya estaríamos en otro tipo de matices. Pero como llamar a la acción, llamar al plantearte qué hay detrás de ese mensaje, yo lo veo que sirve, vamos. Y como tal campaña, luego viene lo que debe de haber detrás de una campaña, toda una estrategia, en este caso política, para poder cubrir los espacios y dar respuestas a las agitaciones o inquietudes individuales, personales. Bueno, Miguel. Dos cositas inicialmente. Primero, agradecerte tu magnífica exposición. Luego, una reflexión. Quiero creer que las tres intervenciones han sido masculinas porque nos sentimos interpelados y ya viene siendo hora que nos pongamos a trabajar. Respecto, cuando hemos tocado el tema de la adolescencia, tenemos la gran dificultad a la hora de construir identidades, el poder mostrar referentes masculinos que salgan de ese imaginario colectivo que supone los youtubers, los influencers, esos 34 millones de federados que juegan a fútbol donde no hay ningún homosexual ni ninguna diversidad sexual. Y claro, nos encontramos que los adolescentes construyen a partir de ese referente, ¿no? De esos referentes, ¿no? ¿Cómo se te ocurre poder plantear estrategias para, ¿no? Richard Bacete lo dice, ¿no? ¿Dónde encontramos esos referentes masculinos? Sí, sobre todo que luego sean referentes, porque tú puedes encontrar gente, y yo creo que, bueno,
tú mismo, los que habéis intervenido, podéis ser, sois referentes, aunque no tengáis la influencia como puede tener otro personaje que lleve a cabo una conducta pues muy machista, de muchos retos, de mucha competitividad, ¿no? Es complicado porque el reconocimiento pasa no solo por el componente subjetivo, lo que tú te veas o cómo te veas en aquello que dice esa persona o que plantea esa persona, sino que la identidad tiene dos componentes, ¿no? El subjetivo, que es esa posición individual, y el intersubjetivo. El intersubjetivo, que es lo que tú crees que los demás piensan según tú te comportes, ni siquiera es lo que los demás piensan, sino lo que tú deduces que los demás van a pensar. Y claro, cuando tú tienes una identidad masculina construida sobre lo que los demás te reconocen, y por lo tanto tú tienes que comportarte para que te sigan reconociendo sobre lo establecido, el romper eso es muy complicado. Entonces, ¿cómo? Pues se han hecho campañas con famosos, ¿no? Es decir, que han donado su imagen, han hecho un gesto, hicimos tarjeta roja con mucha gente del deporte, de la cultura, del periodismo. Bueno, pues eso influye lo que influye, porque ni siquiera luego son modelos reales, sino que dan la imagen, ¿no? Y sirve, ¿no? Pero claro, si luego el modo de triunfar de cualquiera de ellos es con actitudes, digamos, tradicionales, pues al final la foto queda muy bonita para ponerla en un póster en la habitación, pero realmente no te vas a sentir identificado. Yo creo que nos hace falta mucho la proximidad. Es decir, por supuesto, cualquier personaje que pueda ser reconocido y valorado como celebrity o algo así, nos viene muy bien, pero para empezar a que esa gente pueda ser creída y seguida en su forma de comportarse, creo que nos hace falta mucho llegar a lo íntimo, a lo próximo, y eso significa mucho educación. Educación y acercarnos a las clases, cualquiera, tú, cualquiera de los que estéis aquí, cualquiera de vosotras también, yo mismo, cuando va a un sitio, y hablarle de tú a tú, porque además lo primero que te encuentras es un rechazo en los chicos. Es decir, tú vas a un instituto a hablar de violencia y todo cosas así, y lo primero que está es los chicos, sobre todo un grupillo de chicos en un rincón, intentando meter jaleo, meter tal. Yo recuerdo concretamente en uno en Málaga, que hubo uno, que era el gallito, un guaperita de estos perfectos, para ser líder del grupo, y además ejercía de líder durante toda la charla, tal y cual, y termino la charla y me dan un ramo de flores. Se acercan y me dan un ramo de flores, como se me lo dan aquí, ¿no? Entonces, me levanto y cojo una flor y me voy hasta el fondo que estaba el chico y se la doy a él. Bueno, ahí se derrumbó. Estuvo todo el tiempo en plan gallito, como diciendo, yo no estoy aquí porque no me puedo ir, porque si no, tal cual. Pero cuando le dan la flor y él se vio delante de todo el grupo con una flor en la mano, pues se quedó totalmente perdido. Y entonces hizo una intervención, además diciendo, bueno, que se había visto un poco obligado, porque es que si no parecía que el hombre es tal, ¿no? Un poco como la defensa de la masculinidad, ¿no? Que es algo muy común, ¿eh? Fíjate que Michael Kaufman, en un congreso que coincidimos en Estados Unidos, explicó un caso de 5 chicos que se conocen al principio del curso en una universidad americana, cada uno de un estado distinto. Total, vivían cerca y, bueno, al poco tiempo era el cumpleaños de uno. Y se juntan, ya toman su cerveza, tal y cual, y dicen, ¿cómo lo vamos a celebrar? Que viene mi cumpleaños, tal y cual, tenemos que hacerlo grande, vamos a ir de copas, pues, venga, copas llevamos todos los días, tal y cual, ¿no? Tenemos que hacer algo especial. Dice, ya está, nos vamos a ir de puta. Demasiado genial, qué buena idea, qué tal y cual. Bueno, pues efectivamente, llega el cumpleaños y se van de putas. Llega el cumpleaños de otro, que viene el cumpleaños, vámonos de putas, vamos. Y así, cada cumpleaños de uno se iban de putas. Y así un año, otro año, tal y cual, y cuando iban el tercer año, pues llega el cumpleaños de uno, que nos vamos esta noche de juerga, que voy a un sitio que han llegado unas chicas nuevas, qué tal y qué cual. Y nada, pues se quedan tal, y nada, pasan a recogerse uno a otro, tal, y cuando llegan a uno, lo encuentran que está en chanda y tal y cual, y dice, tío, ¿qué haces? Venga, tío, que vamos tarde, joder, tal y cual. No. Vaya, tío, cámbiate rápido, no te pienses tal y cual. Y dice, que no voy. ¿Cómo que no viene? ¿Pues que te pasa algo? No, que no voy. ¿Pero por qué no vas a venir? Y dice, pues no voy porque no quiero ir. Porque nunca he querido ir. Nunca he querido ir. Lo que pasa es que al principio no nos conocíamos, me dio cosa, tal cual, pues no quedarme fuera, tal cual, pero hoy he decidido que no voy porque no quiero ir. Joder, no seas pesado, tal cual. Y de pronto otro dice, no, yo tampoco voy. Y otro dice, yo tampoco voy. Y habían estado yendo muchas veces, muchos años, sin querer ir, por lo menos 3 de ellos.
Y no se habían atrevido por ese reconocimiento intersubjetivo que si lo haces, los demás van a pensar que tú eres marica, que no eres, que eres mujer, o que te acercas mucho al terreno de la mujer, ¿no? Entonces, yo creo que para romper con esas barreras tan potentes, porque son identitarias, no se puede hacer con un hombre que llegue un día, o Cristiano Ronaldo, y diga, yo soy ahora hombre por la igualdad. No, ¿o por qué no? Porque eso es una cosa que no va... Puede servir un poco, pero no para mucho. Ahora, yo creo que tenemos que acercarnos mucho para eso, para explicarle, hablarle, para romper sus dudas, para que también ellos bajen un poco esos muros y esas barreras que levantan para no verse cuestionados. Y creo que es más esa estrategia que no buscar un referente que de repente sea como una especie de luz que los ilumine para transformarnos, ¿no? No va a pasar. No va a pasar. Creo que por aquí delante había... Va a ser la última ya. Vale. Buenas noches. Hola. Solamente apelar a sus conocimientos y a su gran currículo que acaban de decirnos. Soy egresada de la UIP, soy abogado. Trabajo en una ONG donde yo veo todo tipo y clases de personas, mujeres maltratadas, no maltratadas, niños hambrientos. Bueno, solamente pedirle, por favor, que usted cuando haga estas reuniones, llevar una estrategia que puedan hacer. Yo pienso personalmente que es cuestión de educación, que si educamos a las madres, a los padres, porque usted incluso ha dicho que es de este machismo desde las eras de... Claro, porque el hombre físicamente fue creado para traer la comida a la mujer, para protegerla, para proteger el fuego y qué sé yo. Entonces, eso hay que romperlo. Pero no se puede romper de la noche a la mañana. Entonces, suplicarle que, así como va a los institutos y a los colegios, y me parece muy bien, si yo tuviera poder o fuera una persona importante, me gustaría hacerlo, ¿no? Pero usted, con todo su currículum, creo que influiría mucho en bien de nuestros jóvenes, porque lo que estamos creando es un futuro para una gran nación como es España. Soy inmigrante hace 27 años, tengo unos hijos maravillosos, pero me he esforzado muchísimo por hacerlo, o sea, que hablo con conocimiento. Y yo estoy segura que si educamos a los niños como toca, ellos no van a ser así. Lo puedo decir, tengo hijos que son deportistas, profesionales, respetuosos con sus mujeres, pero yo les he enseñado, porque yo vengo de Perú, de un país donde el machismo, usted lo acaba de decir, en Sudamérica el machismo es natural. Yo me crié en ese ambiente, pero yo siempre pensé que eso no era natural. Y me eduqué, hablo 5 idiomas, bueno, etcétera. Yo no tengo ni la punta de lo que usted tiene. Usted es un gran profesional y agradezco que se preocupe por las mujeres. Pero también falta un puntito eso, que es la educación para los niños y las mujeres y los hombres. Y yo creo que esa es la manera, porque poniéndonos en contra de los hombres no lograremos nada. No, los hombres no están en nuestra cabeza ni en nuestros pies, están a nuestro lado y nosotros estamos a su lado para apoyarles. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias. No, pero no estamos poniéndonos en contra de los hombres. Al contrario, el machismo es crítico con los hombres. El machismo genera muchos problemas a los hombres. Lo que nos lleva a actuar no es la razón de las consecuencias negativas del machismo sobre los hombres, que producen muchas. Los hombres sufren más accidentes de tráfico, más accidentes laborales, tienen menos vida media. Es decir, los hombres son asesinados, el 95% de los homicidios del mundo son de hombres, no de mujeres, por otros hombres, porque los hombres utilizan la violencia también contra ellos. Y todo eso es el machismo, que está construido sobre esa posición de poder para acumular más poder. Y recurren a todo. Entonces, que el machismo tiene muchas consecuencias, pero todas esas consecuencias negativas que tienen los hombres como consecuencia del machismo van unidas de la mano de todos los privilegios que tienen. Porque todos esos hombres tienen privilegios a su lado y al menos tienen una mujer por debajo de ellos. Luego, el machismo es negativo para los hombres porque es un sistema injusto de poder y por lo tanto
afecta a muchos niveles. Pero la esencia y esa construcción es esa referencia sobre la mujer. Cuando en el Neolítico, esos 10.000 años, el hombre aprende a que controlando al diferente, y el diferente en aquella época eran grupos de no más de 20, 30 miembros, cuando el diferente era la mujer, era la única distinción que había en esos grupos, y lo somete y obtiene ventajas, se da cuenta de que cualquier diferente, cuando se va sofisticando las relaciones y la sociedad se va complicando, complejizando, pues cuando eso ocurre, cualquiera que no era de su condición era considerado diferente e inferior. Llegaba un extranjero, era diferente, inferior. Tenía otra religión, era diferente e inferior. Tenía otro color de piel, era diferente e inferior. Y eso ha ido permaneciendo y construyendo estrategias de poder. Por lo tanto, la clave está en romper con esa cultura que desarrolla esa identidad para creer que el diferente no solo es distinto, sino que además es inferior. Y eso es la educación. Sí, eso es la única forma de acabar con eso, es rompiendo el conocimiento, la cultura es conocimiento. Rompiendo ese conocimiento que nos damos para articular la convivencia y comportarnos como se espera de nosotros o de nosotras, para que lo hagamos de una manera diferente. Y claro, la clave está en la educación, y la educación pasa también por la concienciación, es decir, por no esperar a que el futuro de las nuevas generaciones sea distinto, sino que el momento presente también haya una visión crítica, ¿no? Pero no basta con la educación individual. Es decir, usted puede educar a sus hijos de esa manera tan maravillosa y puede que le hayan salido hombres, digamos, respetuosos, trabajadores. Hay otras familias que lo hacen y no salen así, porque la identidad no depende solo de lo que tú transmites en casa, depende mucho de lo que aprenden en el colegio, en las relaciones, en la publicidad, en los videojuegos, en las series, en las películas, en los libros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, yo te agradezco, yo intento influir. Yo tengo 2 hijos varones, regular. El mayor, no, es verdad, el mayor todavía es más consciente, más tal. El pequeño me va a costar más. Y lo intentas, yo no le regaño ni lo alecciono, yo les dejo espacio. Es decir, yo creo que el ejemplo, la coherencia... Sí, el ejemplo es la clave y por eso estoy tranquilo. No pretendamos tener buenos hijos y somos malos. Claro. Entonces yo por eso mi tranquilidad, no sé si es mi justificación, va por ahí, pero insisto, no es solo lo que tú puedas transmitirle, decirle, ya como anécdota y termino. Hace 2 veranos, ¿no? Acordé de la película El Escuadrón Suicida o algo así, que era una película de superhéroes que pusieron en verano. Bueno, era una película, El Escuadrón Suicida, que se llamaba así. Salían 5 o 6 superhéroes juntos en la misma película. Estaban ellos en las redes esperando que la estrenaran. Total, la estrenaron. Papá, vamos al cine y tal. Digo, venga, vamos al cine y tal. Y nos vamos los 3, mi mujer no pudo venir, y nos vamos los 3. Una película, superhéroes, ya, chulísima. Termina la película y me dicen, oh, qué chula la película, van hablando. Fíjate, ¿te acuerdas cuando Joker hace esto? ¿Te acuerdas? Sí. Nos metemos en el coche. Papá, ¿qué te ha parecido la película? ¿Qué te ha parecido? Y digo yo, machista. Y dice, ¡ah! Ya estás tú con tus fantasmas. Los 2. No ves nada, que machistas por todos lados, tal y cual. Tú estás mal. Pues sí, tal. Bueno, pues nada. Llego allí, estábamos en la playa, tal y cual, y entonces a la mañana siguiente, no sé tal, escribo un post que está en autor, se lo podéis leer, que se llama El Escuadrón Machista. El Escuadrón Suicida, El Escuadrón Machista. Lo escribo tal y cual, y cuando lo escribo, lo publico y se los doy. Digo, mira, empiezan. Bueno, sí. Entonces, se dan cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí es un poco la línea. Es decir, es muy difícil que yo, a priori, cualquier persona, es muy difícil cuando la normalidad está determinada por esa forma de entender lo que son las cosas y las relaciones, tal. Pero que sí es cierto que cuando tú educas en sentido directo y vertical y luego tratas de ser coherente con esa educación que transmites, al final tiene un impacto, ¿no? Podrá tardar más o menos porque tiene otra referencia, otra influencia, pero yo creo que esa vía es la que tenemos que seguir y, por lo tanto, cuando decía antes el compromiso que tenemos, el compromiso individual pasa por eso. Por igual que le puedes decir a tu hijo o a tu hija cada viernes o cada sábado, ten cuidado dónde vas, si bebes no conduzcas, no te montes con gente que haya tal, ten cuidado por si te echan algo en la copa, todo eso,
pues también hay que decirle, no se te ocurra controlar a una chica, no se te ocurra opinar cómo va vestida, no se te ocurra decirle con quién tiene que hablar, no dejes que un hombre decida por ti, no dejes que diga cómo vas vestida, no dejes que te limite con quién hablas. Ese mensaje que hacemos en otros casos para otro tipo de situaciones, deberíamos de decirlo a diario. Y de esa manera también ayudaría a tomar conciencia. Muy bien. Creo que nos tenemos ya que ir de aquí porque es la hora de cierre. Miguel, muchísimas gracias por tus aportaciones y tus reflexiones. Me encanta, yo creo que es un sentimiento que podemos tener todas aquí. Nos encanta tener a hombres traidores de su género porque se van al lado de la justicia, ¿no? Hay un movimiento de hombres en Canadá que se llama los del lazo blanco, que seguro que lo conoces, y ellos dicen el silencio nos hace cómplices, y hombres que traicionan su manera de tener que ser como hombres para venirse al lado de la justicia es muy importante. Hombres que no vienen a apoyarnos a las mujeres, sino que hacen una reflexión sobre qué significa la ideología machista y cómo influye a toda la sociedad de hombres y mujeres. Esto es lo que nos da esperanza, ¿no? Así que sé que es un esfuerzo grande el que ha hecho, ha venido unas cuantas horas, mañana muy tempranito se tiene que ir, y así que le damos las gracias con un aplauso.